Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos queda únicamente hablar de la Inspección General de Trabajo para concluir el tema del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero hoy nos toca hablar de la inspección. Vamos a ver un poco de historia. La historia es interesante. Fíjense, en 1806 dice que el Parlamento británico creó una ley que se denominó Ley para preservar la moralidad de los aprendices. Y esta dice que estaba integrada por comités voluntarios de personas muy notables de cada localidad y tenían como objeto verificar, supervisar la aplicación de la ley en cuanto a la seguridad, salud y bienestar. No nos sirvemos que en ese tiempo pues no había sindicatos, lo que habían eran mutualistas, entidades mutualistas, que precisamente se encargaban de ver esta etapa de estos aspectos de seguridad, salud y bienestar. En 1883 ya el gobierno británico toma la decisión y por primera vez históricamente se nombran los 4 primeros inspectores de trabajo, que luego se convirtieron en funcionarios públicos. Hoy por hoy, la Organización Internacional del Trabajo le llama funcionarios públicos a los inspectores. Lo interesante es que ya esto sí es definitivamente los inspectores que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque dice que tenían ya como encargo supervisar las extensas jornadas de trabajo y el trabajo relativo a los niños y mujeres. Y por supuesto ya le dieron el reconocimiento de funcionarios públicos. Bueno, en 1890 hubo una reunión en Berlín, participaron varios países y adoptaron las primeras normas destinadas precisamente a regular la inspección. Sin embargo, ya en 1919, el famoso Tratado de Versalles, el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo, estableció con los estados que se habían reunido la necesidad histórica de organizar un servicio de inspección. Pero bueno, ¿cuál fue la primera disposición de la Organización Internacional del Trabajo en relación a la inspección? Fíjense que tienen 3 grandes disposiciones legales precisamente la Organización Internacional del Trabajo. Tiene los convenios, tiene las recomendaciones y los protocolos. La primera disposición legal que tuvo la Organización Internacional del Trabajo fue en 1923, donde adoptaron la recomendación número 20, que se refería exactamente a los principios generales para organización y funcionamiento de los servicios nacionales de inspección de trabajo. No fue en un convenio. El primer convenio se dio en 1947, que es el 81, que está ratificado por Guatemala, que es sobre la inspección de trabajo. Luego también veo ahí una recomendación y luego también hay un convenio. El convenio que se dio, el convenio 129, que se refiere a la inspección de trabajo en la agricultura. Y tenemos 2 recomendaciones y también un protocolo. En Guatemala, según Mario López Larrabe, en el año 1925, en el Acuerdo Gubernativo 909, se creó el Departamento Nacional del Trabajo y entre sus funciones tenía precisamente la inspectoría. Pero ya como antecedente, ese es como antecedente histórico, pero ya parte de la actual legislación, tenemos que irnos a 1947, el primer Código de Trabajo, el decreto número 330. En 1947 es donde ya existen 2 normas. El artículo 276, que dice que la Inspección General de Trabajo, cuyo titular debe ser técnico en la respectiva materia. Y el 278, la Inspección General de Trabajo, por medio del cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos y trabajadores cumplan y respeten las disposiciones legales relativas al trabajo y la previsión social. Entonces, ya como un antecedente histórico de todo Guatemala, tenemos el Departamento Nacional del Trabajo. Como antecedente histórico de la actual legislación, a partir de 1947, con el primer Código de Trabajo, artículos 276 y 278. 2 definiciones, una de Guillermo Cabanelas y otra de Manuel Osorio, de lo que es la Inspección General de Trabajo. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura de estas 2 definiciones?
Licenciado. Solo espérame, vamos a darle ingreso a algunos compañeros. Por favor. Según Guillermo Cabañelas, es un servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal cumplimiento y proponer las mejoras de las leyes y reglamentaciones laborales con la finalidad de prestaciones más seguras, higiénicas, estables, adecuadas a los deberes y derechos recíprocos de las personas y ajustadas al interés público de la producción y del equilibrio social. Según Manuel Osorio, es el organismo administrativo que, dependiente de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y la imposición de sanciones para los casos de infracciones de ella. Llámese también Policía del Trabajo. Bueno, en cuanto a la normativa vamos a ver, por supuesto, lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo Gubernativo 215-2012 y el Código del Trabajo. Vamos a ver primero la Organización Internacional del Trabajo. Solo en medio creo que hay un compañero ahí que quiere ingresar. Bueno, les indicaba que la Organización Internacional del Trabajo, ya quedamos de que la primera disposición legal de la Organización Internacional del Trabajo fue la Recomendación número 20 de 1923. Sin embargo, en el año 2008, la OIT tenía 4 convenios que para ellos eran unos instrumentos prioritarios, pero en 2008 decidieron que estos fueron calificados como convenios de gobernanza. Y dentro de esos convenios de gobernanza habían 2 relativos a la inspección, el convenio número 81 y el 129. Esos, por favor, son convenios de gobernanza según la Organización Internacional del Trabajo. Recomendaciones tenemos la 81 y la 133. Protocolo, tenemos el protocolo número 81. Estas son 3 disposiciones legales que tiene la Organización Internacional del Trabajo en relación precisamente a este tema de la Inspección General de Trabajo. Vamos a algunos aspectos del convenio número 81, 1947, sobre la inspección de trabajo, ratificado por Guatemala. Primero, aplicación. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para que esté en vigor el presente convenio, deberá mantener un sistema de inspección en los establecimientos industriales. Exclusión. Dice, la legislación nacional podrá aceptar la aplicación del presente convenio a las empresas mineras y de transporte. Estaba la facultad para poderlo hacer. Sistema de inspección. El sistema de inspección estará encargado de velar por el cumplimiento de las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y protección a los trabajadores, facilitar la información técnica y asesorar a trabajadores, patronos y trabajadores sobre la más efectiva manera de cumplir las disposiciones legales y poner del conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o abusos que no estén específicamente cubiertos por disposiciones legales existentes. Ese es el sistema de inspección de acuerdo al artículo 3 de este convenio número 81. Estabilidad. Bueno, este convenio dice, señores, si vamos a tener inspectores de trabajo, vamos a poner algunas condiciones. Primero, que en cambio gobiernos no puedan despedir inspectores. Eso le da estabilidad. Ni mucho menos por influencia exterior indebida. Vean, este convenio le garantiza la estabilidad laboral y les da el carácter de funcionarios públicos a los inspectores de trabajo. Requisitos, que es lo único que debemos de calificar para nombrarlos, que tengan las aptitudes del candidato. Ningún tipo de compadrazgo, pero ustedes saben que pues se da. Pero lo interesante es de que este convenio manda ya un requisito y el requisito sería, de veras, tener precisamente las aptitudes. Elegibilidad, bueno, no puede haber discriminación entre hombres y mujeres. Las mujeres y los hombres son igualmente elegibles. Apoyo técnico. Todo miembro dictará las medidas necesarias para garantizar la colaboración de peritos técnicos debidamente calificados, especialistas como por ejemplo en la medicina, ingeniería, electricidad, química. Ahora pues ya tenemos una gama más extensa de especialidades
la necesidad histórica que tiene precisamente el Ministerio de Trabajo de apoyarse de los técnicos, porque pues normalmente los inspectores son estudiantes de Derecho, algunos pero ya serán abogados. Vamos entonces con el artículo número de inspectores. Bueno, eso es importante. Guatemala tiene muy pocos inspectores. Esa es una de las debilidades del sistema administrativo del derecho laboral del trabajo. Entonces, dice que debe tomar en cuenta la naturaleza e importancia de la administración de los establecimientos, categorías de trabajadores empleados en tales establecimientos, la complejidad de la disposición legal. O sea, hay formas, este convenio le dice, señores, el número de inspectores será suficiente para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones de servicio de inspección y se determinará teniendo debidamente la importancia de sus funciones, ¿sí? Y entre sus funciones están estas. Facultades especiales. Estarán autorizados para entrar libremente y sin previa autorización a cualquier hora del día o de la noche a establecimientos sujetos a inspección. Ya Guatemala en su disposición legal lo tiene, únicamente tiene que ser en las jornadas de trabajo. Para entrar de día a cualquier lugar cuando tenga un motivo razonable de suponer que está sujeto a investigación, a inspección. Para proceder de cualquier prueba, investigación o examen que considere necesario para cerciorarse de que las pruebas legales se observen estrictamente. Pero vean, este convenio le da la libertad de ingresar a cualquier hora del día o de la noche y sin previa notificación, ni siquiera notificación. No, ya igual lo de nosotros, hagan cuenta, lo tenemos limitado. Los inspectores de trabajo están facultados para tomar medidas a fin de que se eliminen los defectos observados en las instalaciones, en el montaje, los métodos de trabajo. Responsabilidad. Los inspectores de trabajo están obligados, so pena de sufrir sanciones o medidas disciplinarias apropiadas, a no revelar. ¿Qué no van a revelar? Aún después de haber dejado el servicio, renunciaron, ya no son inspectores, pero los secretos comerciales o fabricación o métodos de producción de que pudieron haber tenido conocimiento de las instrucciones, les queda totalmente prohibido revelar estos secretos. Los inspectores de trabajo deben considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que le dé a conocer un defecto. Ellos deben de mantener en estricta confidencialidad cuando nosotros, los trabajadores, precisamente nos estemos quejando. Obligatoriedad del informe. Pero déjenme ver. Vean, pues. Nosotros, al haber ratificado Guatemala, Estado, al haber ratificado el convenio 81 de completar con el artículo 20 de este mismo convenio, tenemos la obligación que después de haber presentado nuestro informe de labores, que son de sistemas de información, dice, se remitirán copias de los informes anuales al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Dice, dentro del periodo razonable después de su publicación, que en ningún caso puede exceder de 3 meses. Es importante, ¿eh? Y luego, ¿qué debe contener ese informe? Es que esto es valioso, porque se van a dar cuenta que todo eso no indica el actual, por ejemplo, memoria de labores del 2024. No lo indica. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura esta? Yo, licenciado, si quiere. Por favor. Contenido del 21. El informe anual. Contenido del informe de los Estados miembros. El informe anual que publique la Autoridad Central de Inspección tratará de las siguientes cuestiones, así como de cualquiera otras que competan a dicha autoridad. A. Legislación pertinente a las funciones del Servicio de Inspección del Trabajo. B. Personal del Servicio de Inspección de Trabajo. C. Estadísticas de los establecimientos sujetos a inspección y números de trabajadores empleados en dichos establecimientos. D. Estadísticas de las visitas de inspección. E. Estadísticas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas. F. Estadísticas de los accidentes del trabajo. G. Estadísticas de las enfermedades profesionales.
Bueno, esto debe contener obligadamente los informes. Y luego las disposiciones legales. Lo que está indicando la persona es que el presente convenio comprende como disposiciones legales en materia laboral, además de la legislación laboral, los laudos arbitrales, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que les confiere fuerza de ley. ¿Sí? Ese es el convenio número 81. Vamos ahora al convenio 129. Fíjense que este es interesante. Comienza con una definición bien clara y precisa. ¿Qué es una empresa agrícola? Y para eso, por supuesto, pero déjenme ver que nos siguen pidiendo. Bueno, ¿qué es una empresa agrícola? Y en el artículo número 1 nos da la definición este convenio 129. Por favor, ¿quién nos apoya con la lectura? Si quiere yo, licenciado. Por favor. Definición de empresa agrícola. Espérate. Déjame. A los fines del presente convenio, la expresión empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Cuando sea necesario, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesados. Cuando existan, determinará la línea de demarcación entre la agricultura, por una parte, la industria y el comercio, por otra, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo. Ahí estamos. Miren qué interesante. Esta es una expresión de empresa agrícola muy amplia. No nos olvidemos de que esta es legislación laboral, es un convenio ratificado por Guatemala. Pero miren la necesidad que nosotros tenemos de ampliar nuestro conocimiento en los convenios. Veamos qué dice el artículo 138 del Código de Trabajo. No sé si alguien lo tiene ahí en la mano, que nos apoyara con darle lectura. Si quiere lo leo. Por favor. Artículo 138 menciona sobre los trabajadores campesinos. Son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Hasta ahí. Fíjense qué interesante. La definición que tiene nuestro código es una definición demasiado corta. Pero qué valioso es para nosotros entender que este convenio es parte de la legislación laboral guatemalteca. Ya nos amplía porque nos dice transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor. Vean qué interesante. O sea, todo esto lo tenemos que tener otros conocimientos. Sistema de inspección. Se aplicará a empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices. Pero si lo queremos aplicar a otra clase de trabajadores agrícolas, Guatemala, ¿qué necesita? De conformidad con el artículo 5 de este convenio 129, necesita una declaración adjunta a su ratificación. Teniendo esa declaración adjunta, Guatemala puede indicar que también este convenio le va a aplicar a arrendatarios que no empleen mano de obra externa, a parceros y categorías similares de trabajadores agrícolas, personas que participan en una empresa económica colectiva, como los miembros de una cooperativa, los miembros de la familia del productor. Si queremos incorporar la aplicación de este convenio a esta clase de trabajadores, hay un requisito de cumplir. Una declaración adjunta a la ratificación del convenio. Por ejemplo, yo creo que quienes quieren ingresar. Bueno, ahí estamos. Luego el artículo número 6. El sistema de inspección que va a tratar de hacer. Va a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Va a proporcionar información técnica y asesorar a empleadores y a los trabajadores. La legislación nacional puede confiar a los inspectores de trabajo en la agricultura funciones de asesoramiento o de control en el cumplimiento de las disposiciones legales sobre las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Ninguna otra función que se encomiende a inspectores de trabajo en la agricultura
deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o menoscabar en manera alguna la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en relación a los trabajadores y patronos. Estabilidad laboral, lo mismo. Debe el Estado de garantizar la estabilidad laboral, no importa que exista cambio de gobierno. Requisitos, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer inspectores si hay requisitos. Uno, pues van a hacer las aptitudes. Los inspectores de agricultura deberán recibir para el desempeño de sus funciones. Elegibilidad, no podemos hacer discriminación entre hombre y mujer. Ambos son elegibles. Apoyo técnico, necesitan a unos de la agricultura expertos técnicos debidamente calificados. Número de inspectores va a ser de acuerdo a la naturaleza e importancia de la empresa. Va a ser de acuerdo a las categorías y a la complejidad de las personas legales que puedan existir. Dentro de sus funciones, tienen las mismas, ingresar libremente, todo lo demás. Pero me interesa nada más las que seleccionaron acá. También esta la tiene lo demás. Los inspectores de trabajo no pueden entrar al domicilio privado del productor en aplicación de los otros apartados, ¿sí? O sea, es inviolable porque muchas veces la casa, la vivienda donde vive el patrono está dentro de la finca, por ejemplo. Eso es inviolable. No puede penetrar un inspector de trabajo. Es inviolable el domicilio. Entonces, eso sí que nos quede claro. Disposiciones legales. Bueno, este convenio también considera aparte todos los laudos arbitrales, va a considerar disposiciones legales, dice, deberán notificarse a la Inspección de Trabajo de la Agricultura los casos y la forma que determina la legislación laboral, los accidentes de trabajo y los demás casos de enfermedad profesional que ocurren en el sector agrícola. Con eso terminamos un breve reconocimiento de lo que es el 81 y el 129, que son ambos convenios, están ratificados por Guatemala. Ahora vamos a la segunda normativa, que es el Acuerdo Gubernativo 215, ¿sí? 215. En esta normativa 215, pues sabemos de que ya vimos las funciones sustantivas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la inspección precisamente es parte de una función sustantiva. Vamos a ver la Secretaría General, la asesoría, las inspecciones, la sección de notificaciones, consultas laborales y procesos judiciales. Y pues lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, el Código de Trabajo, 276, que lo analizamos, solo que hay que agregar artículos en el inciso A, 144 y 145. Luego tenemos el proceso de aprobación del Reglamento Interior de Trabajo. De conformidad con el artículo 59 del Código de Trabajo, todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Efectos de la suspensión colectiva de los contratos. Bueno, lo que estoy indicando acá es de que sí hay participación en la suspensión colectiva de los contratos, la participación de la Inspección General de Trabajo, de conformidad con el artículo 73. El 75, claro, estamos siguiendo hablando de la suspensión, especialmente la colectiva, en un momento de huelga, pero una vez haya habido una declaratoria de la huelga, ya la huelga se da por concluida, pues aquí está donde el patrono puede acudir ante la inspección, que la inspección trate precisamente de ver de qué manera le hace saber a los trabajadores que deben de incorporarse nuevamente a sus trabajos. La participación que tiene en las suspensiones colectivas la Inspección General de Trabajo. Autorización para trabajar días de asueto y descanso. Sabemos que eso es obligado, que usted descanse día de asueto y descanso. Pero para poder que el trabajador trabaje, necesita usted precisamente una autorización de la Inspección General de Trabajo. Autorización por representantes esto ya lo vimos, solo vamos a repetir hoy. Si usted quiere ser representante de un patrono en la actividad agrícola, necesita una carta poder. Y en esa carta poder, por ejemplo, pues tiene que demostrar buenos antecedentes y costumbres. Pero ¿ante quién no va a demostrar? ¿Ante qué dependencia? Ante la Inspección General de Trabajo. Por eso, esta carta poder dio un visto bueno. ¿Quién se lo da? Se lo da la Inspección General de Trabajo. Provisión de las mujeres. Bueno, cuando no se dice nada en un reglamento sobre el trabajo de varones, mujeres o menores de edad en lugares insalubres y peligrosos,
lo que va a prevalecer es la opinión de la Inspección General de Trabajo. Autorización del empleo, ustedes lo hemos hablado, el 151 dice, si usted necesita por la naturaleza del empleo contratar a alguien con determinadas características, necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. ¿Sí? Provisión para la mujer trabajadora. ¿Se recuerda que hemos hablado de que, por ejemplo, en el PRI y el POS, la mujer tiene prohibido trabajar? Sin embargo, si ejecuta ese trabajo, pues a petición del patrono, pues el patrono debe denunciar ese hecho y le pueden suspender 2 instituciones el salario a la trabajadora. Uno es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la otra es la Inspección General de Trabajo. Para que no esté hablando solo yo, ¿quién nos apoya ahí con la lectura? ¿Quién nos apoya? Por favor. Visto bueno para la instalación de guarderías. Artículo 155. Todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de una persona idónea, designada y pagada por aquel. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrón, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Vean, aquí es una participación pues inadecuada, porque la norma no tenía que haber agregado lo demás. La norma se ha quedado nada más con que con 30 trabajadores era obligación tener un lugar apropiado para lactancia. Sin embargo, le dejaron la potestad a la inspección de que necesitan su visto bueno. Pues esto puede favorecer a los patronos, por eso es de que no existen guarderías en aquellas empresas que tengan más de 30 trabajadores. Por el último párrafo, precisamente, el artículo 155. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a la intervención en el plazo y condiciones de un contrato de aprendizaje. Bueno, vean, en los contratos de aprendizaje creemos que son a plazo fijo, se puede pagar menos del salario mínimo. Bueno, son 2 las circunstancias que se dan en el aprendizaje. La ejecución de un trabajo, pero lo principal es aprender un arte, un oficio o una profesión. Pero, ¿qué pasa si no tiene plazo? Y la ley dice que es a plazo fijo. Entonces, quien va a determinar el plazo va a ser la Inspección General de Trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa si Pamela es la trabajadora en el periodo de aprendizaje y necesita, bueno, el patrón no le quiere otorgar el certificado a pesar de que ya terminó su trabajo y ella pues aprendió el arte, el oficio, la profesión? Entonces Pamela tiene la facultad de acudir a la Inspección General de Trabajo. Hace una solicitud y ahí pues se procede a hacerle un examen y posteriormente, si ha sido aprobado ese examen, le va a ordenar la inspección al patrono, que tiene 24 horas para otorgar el certificado a Pamela. Bueno, ya lo leímos, va. Cuando formamos un sindicato para usar de una movilidad, de conformidad con el artículo 209, tenemos que enviarle una copia, un aviso, un escrito a la Inspección General de Trabajo para tener derecho a la inamovilidad. Los 20 trabajadores que queremos formar un sindicato, ¿sí? Miembros de un sindicato. Bueno, vean, pues ustedes, algunos pertenecen al sindicato, saben que no van incluidos ahí los trabajadores de confianza. Pero ahora la ventaja es de que ya las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad dice que, aunque no lo diga ninguna disposición legal, con que, por ejemplo, Arnoldo Toledo tenga funciones de un trabajador de confianza, aunque no le diga su contrato en un reglamento, se considera trabajador de confianza. Pero para que excluyamos a esos trabajadores de confianza en los estatutos de un sindicato, necesitamos un visto bueno. Nos debe de aprobar una institución del Ministerio de Trabajo. Le corresponde a la Inspección General de Trabajo. Apercibimiento. Veamos. Cuando no se cumplen algunas obligaciones, cuando no se tenga el número de asociados o sea inferior al mínimo legal,
El mínimo legal son 20 trabajadores. Si tenemos menos de 20 va a ser un problema. Pero vamos que dice el artículo 225. No sé si alguien lo tiene por ahí. El 225. Sí, Ya lo miremos la primera parte. la primera parte en el artículo 25. 225. Perdón, 225, sí. Son obligaciones de los sindicatos a llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. ¿Se recuerdan que vimos de que el no llevar una contabilidad en el momento que le hagan una auditoría a un sindicato puede ser motivo que lo disuelva? Pero vean, pues, estamos hablando de la disolución de un sindicato a solicitud del organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo ante un juzgado de trabajo y previsión social. El no tener el número de, no llegar nosotros al número mínimo de 20, en nosotros, por ejemplo, lo que el compañero de acá de lectura, solo repetir esa primera parte. Permítanme, es que cabal está en otro artículo. La primera parte de llevar los siguientes libros debidamente. Todo lo relativo a las cuotas y la distribución del presupuesto también puede ser motivo de una disolución. Vamos a ver. ¿Qué dice el inciso C y el I del artículo 223? El C. Sí. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Bueno, si no se cumple con ese requisito, también puede ser motivo para disolver un sindicato. Y miramos el I, no sé si tiene I. Claro. El I está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como a los documentos. Déjame ahí. Fíjate, pues, el C es tener menos o tener más del comité ejecutivo. Y lo otro es más delicado. Siempre hablamos de la parte de la auditoría, del manejo de fondos. Ese es el motivo para ejercer un sindicato. Pero no lo puede disolver el organismo ejecutivo, porque no. Tiene que ser por conducto de un juez de trabajo y previsión social. Lo maravilloso acá es de que para que le den trámite hay un requisito previo. ¿Cuál es el requisito previo? Que intervenga la Inspección General de Trabajo y nos formule previamente un apercibimiento. O sea, si no cumplimos estos requisitos, si no tenemos el número, si no llevamos bien los gastos, si no tenemos el número mínimo o máximo de miembros del comité ejecutivo, ese es motivo para que nos disuelvan. Pero no nos pueden disolver si no existe antes un apercibimiento que nos debe de hacer la Inspección General de Trabajo. Ese es un requisito, un requisito. Déjenme ver ahorita. Bueno, entonces estamos con la otra. Ahí dejé una definición yo que es una falta de trabajo de previsión social. Reglas de aplicación. Bueno, ya no lo vamos a repetir. El licenciado Alan, ustedes leyeron el 271 y el 271 bis. Ahí está la participación del inspector de trabajo, cómo va a ser la prevención, bajo qué se va a condicionar, cómo es que le va a trasladar el expediente al delegado departamental y quien va a poner las sanciones es el delegado departamental. No lo vamos a repetir que el 271 y el 271 bis lo vieron con el licenciado Alan, ¿no? Y ahí están todos, les dejo marcado en qué casos se interviene la Inspección General de Trabajo. El 272 tampoco lo vamos a hacer, que ya lo leyeron ustedes. Aquí lo que dejamos claro es que quien impone las sanciones es el inspector, no es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, que no se le va a olvidar esa palabrita, el delegado departamental, ¿sí? Luego, pues, tampoco vamos a ya le den ustedes lectura para no repetirlo. Luego, el acto del cumplimiento y respeto de la declaración laboral.
la Inspección General del Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores, debe velar porque patronos y trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en el futuro. Carácter técnico. Artículo 279. La Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Intervención en los conflictos individuales y colectivos. ¿Quién nos apoya aquí con la lectura? ¿Quién nos apoya? 280, licenciado. Lorena, por favor, sí, 280. La Inspección General de Trabajo debe ser detenida por parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y prevención social, está obligada a promover o realizar la sustanciación y finalización de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncian los inspectores de trabajo y trabajadores sociales, y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Muy bien. Ahora viene la participación que tiene. El 281, este sí es clave, porque estas son todos. La única diferencia que tenemos varias, pero una bien marcada es de que el convenio no lo dice, pero el 281 nuestro, a los inspectores de trabajo nuestro sí tienen limitaciones. Veamos la primera. Ellos solo pueden ingresar en horas de jornadas de trabajo, que deben de estar en el Reglamento Interior de Trabajo, o salvo que ellos tengan autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? En ese momento. Los libros contables no tienen derecho a revisarlo, no tienen facultades, salvo que tengan autorización judicial. Pero vamos a ver, esto sí lo vamos a ver, porque esto es importante, porque de esto depende mucho las sanciones que ustedes vieron con el licenciado Bala. ¿Quién nos apoya? Lo leo yo, licenciado. Por favor, Eduardo. Artículo 281, reformado por el artículo 6 del decreto número 7-2017. Los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad, su nombramiento y el objeto de la inspección son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. Inciso A. Entrar sin previa notificación en todo establecimiento laboral sujeto a inspección en jornada de trabajo, conforme al Reglamento Interior de Trabajo o a las autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y a permanecer en este tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Tal autorización no les faculta a ingresar a inmuebles que estén siendo utilizados como casa de habitación, residencia particular o de vivienda, salvo que, previa autorización de juez, se haya constatado que en los mismos se desarrollan actividades de juez, se haya constatado que, actividades como establecimiento o lugar de trabajo. ¿Continúo? Espérate, vamos a hacer un comentario ahí. Se dan cuenta de que aquí sí dice que sujeto a inspección general de trabajo conforme al Reglamento Interior de Trabajo o con autorización del Ministerio. Ese es el primer requisito. 2. Si en una ingresan, por ejemplo, a un lugar y casualmente es una casa de habitación, tienen prohibido definitivamente el ingreso, porque no se les olvide que nuestro domicilio es inviolable, ¿sí? Salvo que haya autorización de juez. Vamos con el B. ¿Continúo? Sí, por favor. Okay.
Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cuando exista obstrucción o negativa para su ingreso al centro de trabajo, podrán pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil para que se permita el cumplimiento de la inspección. Los inspectores de trabajo actúan bajo su más estricta responsabilidad. En casos debidamente justificados, la Inspección General de Trabajo podrá solicitar autorización judicial. Y continuemos. ¿Continuamos hablando? Perdón, no veo ahorita la pantalla, licenciado. Disculpe. Nos quedamos con... Ok. Inciso C, practicar cualquier diligencia de inspección, examen o prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente y en particular para, número 1, requerir información solo o ante testigos, al inspeccionado o al personal del centro de trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como exigir la identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentren en el lugar de trabajo inspeccionado. Los inspectores de trabajo deben entrevistar a los trabajadores sin la presencia o sugerencia de los empleadores o representantes de estos, haciéndoles saber que sus declaraciones serán confidenciales, salvo que los trabajadores soliciten la presencia de aquellos. Número 2. Exigir la presencia del empleador o de sus representantes o encargados de los trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector. Para el efecto, deberán presentar la documentación requerida y acompañarse de las personas que tengan pleno conocimiento de los asuntos por los que fue requerida su presencia. Este es interesante, porque aquí quiero que subraye algo en su código. Numeral 3. Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendo sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación de cumplimiento de la legislación laboral, tales como el informe contenido en el artículo 61, literal A de este código. Contabilidad, libros, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales, documentos de la seguridad social, planillas y boletas de pago de remuneraciones y prestaciones irrenunciables, documentos físicos exigidos por la normativa laboral en cualquier forma en la que se resguarde y cualesquiera otros relacionados con materias sujetas al expediente administrativo. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la presentación de esta documentación en las oficinas públicas que se designe para el efecto. En los casos de libros de contabilidad físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del juez de trabajo y previsión social. Espérate ahí. Eso es lo que quiero, Andrés, que anoten, que subrayen. En los casos de los libros de contabilidad físicos o electrónicas, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del juez de trabajo y previsión social. Esa facultad no la tienen ellos, no la tienen. Numeral 3 de 281. Yo digo que tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, recabar y obtener información, datos o antecedentes, elaborar el acta de presunta infracción por obstrucción de labor de inspección cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento. Esta sí porque la vieron como se abalanzó lo que la vamos a recabar. Léeme el inciso E. Inciso E. Elaborar el acta de presunta infracción por obstrucción de la labor de inspección cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas de este, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando, obstaculizando o demorando la labor del inspector de manera que no permita el cumplimiento de la fiscalización o negándose a prestarle el apoyo necesario.
Fíjate qué interesante eso. ¿Por qué? Quería que lo leyeran, porque vean lo valioso. Ustedes ven cuando se hablan cuando vamos. Acuérdense que después de que el inspector realiza todo, revisa todo, el acta de prevención se la traslada al delegado departamental de la inspección para la sanción correspondiente. Claro, ustedes vieron todos los pasos. Yo les estoy hablando de la parte penal. Lo interesante es de que elaborar el acta de la presunta infracción por obstrucción de labor de la inspección cuando se produzca. Eso lo va a hacer el inspector porque ya esto provoca una sanción. ¿Quién va a hacer la sanción? No el inspector que va a hacer la fiscalización, sino el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Léete los otros incisos. Inciso F. Adoptar en su caso, una vez finalizadas las diligencias de inspección, cualquiera de las medidas siguientes. Numeral 1. Requerir la adopción de medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas laborales, otorgando un plazo no mayor de 8 días, dentro de los cuales se debe de verificar el cumplimiento de lo requerido. En caso de incumplimiento, se iniciará el proceso sancionatorio administrativo pertinente. Numeral 2. Requerir al empleador inspeccionado que en un plazo razonable realice las modificaciones que sean necesarias en las instalaciones, en el montaje o en el método de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo vigente. 3. Iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante la emisión de actas de infracción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor de inspección. Y por último, el 4, ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, todas las demás medidas que se deriven de la legislación vigente. Muy bien. Interesante todo lo que la inspección realiza. Claro, aquí estamos hablando de generalidades. Acuérdense que todos modos ellos tienen sus propios instrumentos internos para hacer esa verificación. ¿Quieres decir algo, Luis? Sí, Lick, solo para tenerlo claro, luego de que el inspector realiza toda la diligencia en los establecimientos, digámoslo así, él traslada esa... No hay un procedimiento. Acuérdate que él te hace ver, te llega a hacer la supervisión, encuentra algo, él te lo advierte que tenés 8 días para corregirlo. Ajá. ¿Sí? Él regresa nuevamente y va a ver si verificaste. Por ejemplo, si tenés los contratos de trabajo o no. El asunto es que te da un plazo para que cumplas. Ajá, ¿no? Ok. Y luego de ese plazo... Ahí sí, ahí ya comienza él con las actas, ¿no? Ajá. Yo le requería a Luis, le dejé 15 días para poder tener los contratos si no los tiene. Ya aquí ya te hacen la advertencia y te dan nuevamente un plazo y te lo advierten. No solo tienen que tenerlos, o sea, tenés que corregir, y si corregís, acuérdate lo que había, ¿verdad? Que te exoneran de cualquier multa. Pero puede ser que comiencen con las sanciones, te acuerdas del 50%, lo que habla es 272, 71 bis, 271 y 271 bis. Claro. Todo el procedimiento que era un condicionado bala. Pero aquí comienza el asunto. El asunto comienza exactamente acá. ¿Por qué te digo que es valioso? Imagínate qué puede pasar si Luis, inspector, llega fuera de la jornada de trabajo. Ese es un motivo para impugnar. Por eso el siguiente tema que tenemos nosotros que ver el día viernes son las infracciones administrativas y los recursos que proceden y cómo se van a resolver. Pero es importante todo esto, porque tenemos límites. Por ejemplo, no te puede exigir el inspector y dice, Luis, le voy a dar 8 días para que presente sus libros contables, porque voy a verificar ahí, por ejemplo, por decirte algo, la emisión de cheques o cómo fue que se manejó el asunto de los cheques para el pago de salarios. No, eso no, él necesita autorización judicial. Entonces, ¿por qué quiero que sepan todo esto ustedes? Porque el día que les toque defender precisamente una infracción, pues tengamos elementos para hacerlo. Por ejemplo, te digo que el día que un patrón le requiera a ustedes que lo apoyen porque les está imponiendo una multa, porque van a ser sujetos a una fiscalización, es importantísimo tener contenido de este 281. ¿Sí?
Okay. Miramos qué dice el G. Eduardo. Inciso G. Los delegados departamentales y los inspectores de trabajo serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actuaciones fuera del marco de la ley, así como por los daños y perjuicios que provoquen por dichas actuaciones, particularmente cuando divulguen los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas, que revelen secretos industriales o comerciales que tengan razón de su contenido, que asisten hechos falsos en las actas que levantan o en los informes que rindan, que acepten dádivas de los patronos o de los trabajadores o de los sindicatos, que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o que en alguna otra forma violen gravemente los deberes de su cargo, deben ser destituidos de inmediato, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les correspondan. En lo relativo a la divulgación de los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas y de los secretos industriales o comerciales que tengan conocimiento, la prohibición a que se refiere el párrafo anterior subsiste aún después de haber dejado el servicio. Muy interesante. Por lo que me preguntaba Luis, imagínate, también es responsabilidad, tampoco puede consignar datos falsos. O sea, mira, es importante conocer esto porque también aquí va tu derecho de defensa. Claro. Aquí va tu derecho de defensa. Por eso este 281 quiero que lo lean despacio. Aquí posiblemente les pueda hacer unas 3 preguntas. Hay suficiente elemento para poderlas hacer. Vamos al H, por favor, Eduardo. Inciso H. Para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores y estos están obligados a asistir siempre que en la citación respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia. La inasistencia a cualquier citación constituye violación de las leyes laborales, dando lugar al procedimiento de inspección y al procedimiento sancionatorio por la inasistencia a la citación. Ahí estamos. Imagínate pues que tu inasistencia, bueno, primero aquí dice que te tiene que indicar cuál es el motivo. Y si no, pues no tenés por qué tener a tu derecho de defensa. Pero si no hay ninguna justificación y tu inasistencia es más que evidente, oíme, de una vez dice, dando lugar a un procedimiento de inspección. O sea, te van a caer a hacer la inspección para ver qué otra cosa, qué algo adicional tenés. Y después de eso, y al procedimiento sancionatorio por inasistencia a la citación, el negarte a la fiscalización, hoy me dice procedimiento sancionatorio. Ya lo trasladan al delegado departamental para poderlo hacer. Pero miren cómo está ligado el 281 con todo lo que vieron ustedes con licenciado Alan. Solo permitan, vamos a dejar entrar aquí unos alumnos. No solo Edgar está queriendo ingresar. Bueno, ya terminamos con 281. Vamos que es el 282. Toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociales de cualquier infracción que cometan patronos o trabajadores en contra de la ley de trabajo y previsión social. ¿Bien? Aquí no hay pena que nos aleguen de que no tenemos la legitimidad para presentar la denuncia. No, toda persona puede dar cuenta a los inspectores, toda persona. No necesariamente tenemos que trabajar en la empresa. Requisito previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la implementación del juzgado. Fíjense que para que se cree un juzgado de trabajo y previsión social por parte de la Corte Suprema de Justicia, hay requisitos y los tiene el 288. Se deben establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine, atendiendo a concentración de trabajadores, industrialización del trabajo, número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronales, y el informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oyendo previamente a la Inspección General de Trabajo. Vean qué importante la inspección. También tiene que dar su opinión o lo tienen que escuchar en el momento de la creación de un nuevo juzgado de trabajo y previsión social. Artículo 288. Requisitos en el arreglo directo. Vean. El arreglo directo, que es lo que usted le llamaba unión de trabajadores, lo que indica acá es de que dice, bueno, señores, ya llegamos a un arreglo, trabajadores, acuérdense que son aquellos que dicen que entre ellos van a arreglar los problemas, sino con obligables componedores, el 375, 74. Entonces dice que si llegan a un acuerdo van a levantar un acta y esa acta será enviada
a la Inspección General de Trabajo. Pero desde el momento que nosotros nos constituimos como trabajadores y te vamos a plantear un problema que se está dando a la empresa, entonces vamos a nombrar un comité ad hoc. Todo lo que dice el artículo 376 es que tenemos que informar a la Inspección General el nombre de quienes integran ese comité ad hoc o comité permanente. Copia del informe que da por terminado el procedimiento de conciliación. En el 377 planteamos el conflicto. Ahí, pues, el primero que conoce es un tribunal de conciliación integrado por un representante patrón, uno de trabajadores y el juez. Conocen únicamente 15 días. Pero resulta que no se llegó a ningún arreglo y este tribunal de conciliación solo conoce por 15 días. Tiene que levantar el acta y ¿saben qué? De conformidad con el artículo 389, copia de esa acta deben enviársela a la Inspección General de Trabajo. Ya estamos hablando de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Luego, informe el secretario de la Corte. Bueno, fíjese que siempre hablando del conflicto, ya conoció el Tribunal de Conciliación, no se llegó a ningún arreglo, entonces cualquiera de las partes puede pedirle al señor juez que pedirle que declare legal o ilegal precisamente el movimiento de los trabajadores. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso del arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados, o sea, de trabajadores o patronos, puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar de ir a la huelga o al paro. Bien, es requisito. Pero ¿cuál es la intervención acá de la inspección? Fíjense que este juzgado no puede tomar decisiones, sino tiene que esperar y consultárselo a la sala jurisdiccional. Y ya cuando esa sala emita ya su resolución, el secretario de esa sala tiene la obligación de enviar una copia de lo resuelto a la Inspección General de Trabajo. 408 del Código de Trabajo, de todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Acción directa para poder enfrentar faltas de trabajo. ¿A quién le corresponde? Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra la Ley de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con el artículo 281 de este código, que fue el que vimos. Verificación de faltas de leyes de trabajo y previsión social. ¿Quién nos apoya aquí, por favor? Solo déjenme ver. 419, por favor. Artículo 419. Tan pronto como sea del conocimiento de la Inspección General de Trabajo, por constarle directamente o por denuncia la comisión de un hecho a los que se refiere este artículo, dictará resolución mandado que se lleve a cabo la verificación que corresponda a la mayor brevedad posible. Al efecto, todas las autoridades están obligadas a prestarle los auxilios necesarios. Vean, pues, ahí no, imagínense cuántos artículos tenemos en el código, cuántos procedimientos, en cuántas instituciones, de veras, en qué procesos participa la Inspección General de Trabajo, es increíble. No, ya les digo, todavía nos faltaron otros adicionales. Pero la importancia que tiene la Inspección General de Trabajo es el órgano de fiscalización, es el que va a ejecutar prácticamente. Acuérdense que la dirección va a estar registrando, pero esta va a estar imponiendo sanciones, esta va a estar fiscalizando. Esta es la dirección, la inspección es uno de los, pues el alma prácticamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Su estructura, ya es lo que hablamos, ¿sí? Su estructura tiene funciones sustantivas, ahí están todas las dependencias. ¿Qué hace la Secretaría? Es creada para la ejecución de las actividades secretariales e información de la Inspección General de Trabajo. ¿Qué hace la asesoría jurídica? Es un equipo de trabajo responsable de dar opiniones solicitadas
en diferentes materias relacionadas con la legislación laboral de Guatemala. ¿Qué hace la subinspección de conciliaciones? Está a cargo de un cuerpo de inspectores de trabajo que se encarga de atender las demandas administrativas laborales que interponen trabajadores por despidos, cesación de sus contratos o conclusión de la relación laboral. La Subinspección General de Trabajo en visitadurías se integra por un cuerpo de inspectores de trabajo, quienes se encargan de realizar visitas a empresas para verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y acuerdos de trabajo y previsión social. Su objetivo es velar por el efectivo cumplimiento de las leyes y reglamentos laborales y de previsión social. Notificaciones, por supuesto. Es la encargada de entregar a las personas interesadas las resoluciones. De consultas laborales, es el ente encargado de brindar asesoría técnica a patronos, trabajadores y organizaciones sindicales. Departamento de Procesos Judiciales es la encargada de coordinar a nivel nacional en las delegaciones departamentales y jefaturas municipales el área de procesos judiciales para ayudar que promueven y se impulsan los incidentes hasta su terminación por falta de trabajo y previsión social. Sus funciones. Bueno, a la hora de las funciones, tenemos primero el Acuerdo Ministerial 284-2021. Primero, pero dice, son funciones de la Inspección General de Trabajo las siguientes. Velar por el cumplimiento de tratados internacionales. Yo aquí le dejé que hay 74 convenios ratificados por Guatemala. 2. Realizar las diligencias tendentes al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y previsión social. Veamos el 3. ¿Quién nos lee el 3? ¿Quién nos apoya con la lectura del 3? Evacuar en su calidad de asesoría técnica del Ministerio todas las consultas que le formulen las dependencias del Ministerio, así como de los empleadores o trabajadores sobre la forma en la que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia y publicarlas según lo establece el Código de Trabajo. Seguí. Calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que hayan finalizado su relación laboral utilizando para el efecto los mecanismos pertinentes de conformidad con la ley. Bueno, entonces yo en el examen le puedo preguntar, ¿qué entidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene como objetivos, como finalidad, como fines, calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que hayan finalizado su relación laboral? Es la Inspección General de Trabajo. Mantener un registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados por patronos y trabajadores. Elaborar un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control, conforme lo establecido en el convenio número 81 de la OIT, relativo a la inspección de trabajo. Este informe deberá ser incorporado a la memoria de labores que anualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe entregar a la Organización Internacional del Trabajo. Convenio 81, pues ya vimos la obligación que tenemos de cumplir con el 20, que debe contener, que ya le dimos lectura, el artículo 21. Luego tenemos el importante, lo que dice el 26 y el 27, el 129. Administrar el funcionamiento del centro de consultas. Seguimos con la inspección. Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio las actividades que deben realizarse en conjunto y las otras que le establezcan. ¿Qué hace la Secretaría General de la Inspección del Trabajo? ¿Quién me apoya con esa lectura? Recibir, analizar, clasificar, imaginar, elaborar y trasladar la documentación que se ingresa al módulo de recepción de documentos para resolver en el menor tiempo posible. Esta no solo. Miramos la primera de la asesoría jurídica. Evacuar, donde dice asesoría jurídica. Evacuar en su calidad de asesoría técnica todas las consultas que le formulen las dependencias de la Inspección General de Trabajo, así como
de los empleadores o trabajadores sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia y publicarlas según lo establecido. Muy bien. 2. Sí. Elaborar opiniones en materia relacionadas con la legislación laboral de Guatemala. 3. Elaborar informes solicitados interinstitucionalmente. 4. Orientar a usuarios internos y externos con relación a consultas técnico-jurídicas. 5. Dar respuesta a los requerimientos semanales, plazos, remitidos por el organismo judicial, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos y otras dependencias. 6. Resolver las consultas hechas a la institución en materia laboral a nivel nacional. 7. Proporcionar información de su competencia a las entidades y usuarios solicitantes. 8. Determinar a quién le corresponde el pago de una indemnización post-mortem a solicitud de patronos o trabajadores. 9. Asesorar al despacho de conformidad con la ley. 10. Rendir informes cuando les sean solicitados por las autoridades. 11. Realizar otras funciones inherentes a su competencia. Fíjense ustedes qué interesante. Determinar a quién le corresponde el pago de una indemnización post-mortem a solicitud de patronos o trabajadores. Vean qué interesante. Nos andamos quebrando la cabeza cuando sabemos que si hacemos la consulta por escrito, la asesoría jurídica nos tiene que establecer y determinar a quién le corresponde ese pago. Si usted trabaja en una empresa, ahora ya sabe de que en la inspección hay una parte que le pueden resolver ese problema. Ni siquiera tiene que pagar abogados, solo consultarlo a ellos. Y lo puede hacer a través de acceso a la información. La Subinspección General de Trabajo y Conciliaciones. Coordinar el trabajo que ejecuta la inspección, velando porque existan criterios unificados en la prestación de servicios. Coordinar la planificación, diseño, elaborar planes, programas y proyectos de la Inspección General de Trabajo. Veamos ahora aquí, asegurar que se cumplan todos los procedimientos establecidos en la ley. Rendir informes cuando sean solicitados por las autoridades. Bueno, vamos a ver. Veamos esta otra subinspección de visitadurías. Vamos a planificar, realizar, controlar y supervisar la ejecución de planes operativos, completar expedientes para enviarlos al archivo de procesos judiciales, analizar el expediente. Bueno, vamos a algo que nos interesa, ¿sí? Aquí tal vez planificar, coordinar y supervisar el trabajo de inspectores de trabajo de la sección de visitaduría. Son generalidades. La sección de notificaciones no la vamos a ver. Vamos a esta de consultas laborales. ¿Quién nos apoya? Departamento de Consultas Laborales. Evacuar las consultas en el orden laboral que presentan los usuarios de manera verbal. Brindar asesoría técnica a trabajadores, patronos, organizadores sindicales que se presentan a la Inspección General de Trabajo con relación a temas de orden laboral. Elaborar cálculos de prestaciones laborales a los trabajadores que solicitan cuando ya haya concluido la relación laboral. Clasificar las denuncias en cuanto a la sección que atenderá el caso, ya sea en visitadurías, o en conciliaciones. Casos para atenderlos en sedes administrativas. Iniciar el trámite tomando las denuncias que presentan los usuarios en cuanto a posible violación de ley laboral. Faccionar acta inicial de denuncia, donde el programa, el día y hora de la celebración de la audiencia. Asignar a los inspectores de trabajo las denuncias presentadas por los denunciantes. Dar asesoría y apoyar a los usuarios para completar la solicitud de interrupción de preinscripción. Atender a los adolescentes trabajadores cuando solicitan se les conceda la autorización para laborar. 10. Rendir informe cuando les sean solicitados por las autoridades. Bueno, solo vamos a ver. Déjame ver esta nada más. Aquí estamos. Dar asesoría y apoyar a los usuarios para completar la solicitud de interrupción de prescripción. Esto es cuando se nos están venciendo ya los plazos para poder demandar.
ahí nos dan toda la asesoría para ver cómo interrumpimos la prescripción. El Departamento de Procesos Judiciales, pues es toda la parte de las sanciones que nos imponen. Creo que no nos vamos a detener. Y la memoria de labores, ustedes que en el 2024 no dice mayor asunto. Dice, en el 2024 se fortaleció la presencia de Inspección General de Trabajo en los territorios del país, organizados en sectores de mayor riesgo. Hubieron 29.800 inspectores de todo el país, 15.200 planes operativos, 13.000 por denuncia y 668 de oficio. O sea, aquí están los lugares donde estuvieron, lo que lograron ellos recaudar 10 millones de quetzales. La Inspección de Trabajo también realizó visitas a nivel nacional por accidentes laborales en un total de 13 empresas ubicadas en Alta Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, Zacatepeques y Zacapa. Es importante mencionar que como parte de las funciones de la institución y el alcance de los resultados, en el 2024 se fortaleció el trabajo a través de las siguientes acciones: visita y verificación de cumplimiento de los sectores históricamente no inspeccionados, visita y verificación de cumplimiento a empresas grandes, medianas y pequeñas, validación, sí, piloto de un nuevo sistema informático de registro y el seguimiento a 86 denuncias administrativas en 17 departamentos. Bueno, ahí está todo lo que hicieron el año pasado, que no le veo. Apoyaron ahí con 423 demandas nuevas, tuvieron 230, es un dato generalizado que tienen hoy. Aquí tal vez dice, en tanto que las sentencias, 230 sentencias fueron favorables vinculadas a procesos con reclamación de invalidez, vejez y sobrevivencia. Pues esto más que todo tuvieron el apoyo de la Dirección de Fomento a la Legalidad. Entonces, esto sería la inspección a grandes rasgos. Pero si se ven, pues ya conocimos las instituciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la idea es que usted las conozca, no solo por el derecho de defensa, sino que ahora conoce todo lo que hace el Ministerio de Trabajo en términos generales, y usted puede ser de bendición, puede ser agente de cambio con su comunidad, con la gente que precisamente se relaciona con usted. Entonces, jóvenes, con esto terminaríamos lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Nos falta nada más el tema de los recursos y la coercibilidad. Eso lo tenemos planificado para el día viernes. Y el día miércoles de la siguiente semana esperamos en Dios tener tiempo para un repaso de todo, antes previo al examen. Después viene el descanso del día 15 y ya la siguiente semana pues ustedes estarán en examen. Este material, primeramente, Dios les estará llegando el día lunes, ya depurado. Así de que les hemos puntualizado qué puntos los vamos a evaluar para que ustedes estén conscientes de eso y no vean una generalidad. Así de que pasen muy buenas noches y si Dios nos lo permite, nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado.